Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. En los últimos días hemos visto debatir un tema muy complejo, muy difícil, donde no caben los dogmas, donde hay diferentes posturas sobre la educación sexual, principalmente la orientación en preescolar y de niños y niñas chiquitos. Hemos invitado para hablar sobre el tema a dos personas que influyen mucho en él, a Carlos Arturo Silva, que es un experto en la promoción de derechos humanos y sexuales, es integrante del grupo de investigación de adolescentes sin embarazos, que fue el demandante, el que demandó el artículo 14 de la ley 1146, que dice: Cátedra de Educación para la Sexualidad. Los establecimientos de educación media y superior, no dice si públicos o privados, todos, deberán incluir en sus programas de estudio, con el propósito de coadyuvar a la prevención de las conductas de que trata la presente ley, una cátedra de educación para la sexualidad, donde se hará especial énfasis en el respeto a la dignidad y a los derechos del menor. Carlos Arturo es un catedrático que demandó esta norma pidiendo que la educación sexual vaya desde preescolar y en todos los años, tanto la educación media como superior desde el principio. Y se ha presentado la polémica con la Procuraduría, la que supuestamente dice, no, la educación sexual no debe darse cuando los niños están muy pequeños en preescolar, debe dejarse que la inocencia, el candor y un poco pues esa ignorancia que tienen los niños, se ha dicho, no me haga mala cara, es lo que se ha presentado, no se les debe educar en la sexualidad. Hemos invitado al doctor Andrés Balcázar, que es procurador auxiliar, para que, pues, esa presunción que usted me hizo muy mala cara, ¿es verdad o no, señor procurador auxiliar, que la Procuraduría estima que la cátedra obligatoria de educación sexual para los niños de preescolar y de los primeros años no la comparte la Procuraduría, que le parece peligrosa, o es falso? Noemí, pues yo te agradezco mucho por hacerme, pues por invitarme al programa, pero además por hacerme la pregunta como me la haces. Mira, hay una clara y grave desinformación al respecto. Está muy bienvenido y para la Procuraduría es muy positivo este debate, esta discusión sobre un tema tan importante. Y además nosotros pensamos que es bueno que la sociedad se pregunte sobre estas cosas y que hablemos de cosas importantes, pues como son nada más y nada menos que los niños y pues el futuro de Colombia. La Procuraduría, el señor Procurador, en su obligación constitucional, esto no es voluntario, conceptuó, y acá te quiero decir que llama un poco la atención el momento, conceptuó sobre esta demanda en septiembre del año pasado, que versa sobre una ley del año 2007. Y recién se demanda el año pasado, conceptuamos hace ya casi 6 meses, y ahora se presenta este escándalo de que la Procuraduría que se prohíbe, se opone a que se eduque, en fin. La Procuraduría, ¿qué ha dicho? Y yo quisiera como resumirlo en 5 preguntas o en 4 preguntas. A ver, la primera, no todo el programa porque tenemos que hacer un diálogo. Ah, bueno, entonces... No, sigue, lo único que te pido es que no llevemos, pues como son 4 o 5 preguntas. No, son 4 preguntas. Listo, cortitas. a ver. Bueno, entonces son 4 preguntas. La primera, implementar u obligar. La segunda, una cátedra para esas edades. La tercera, enseñar qué y quién decide. Y la cuarta, a todos los niños, a todos los colegios, y con quién hace esa enseñanza. Entonces, la Procuraduría lo que ha dicho es que no, el señor Procurador ha dicho, no existe el deber constitucional de extender esta obligación que está en la ley ya para la educación media y bachillerato a primaria y preescolar. No existe el deber constitucional de hacerlo. La pregunta se ha puesto en términos jurídicos de si toca o no toca. Eso es muy diferente a que en un colegio, unos papás, una comunidad educativa quiera hacerlo, claramente lo puede hacer. O sea, lo que más disgusta a la Procuraduría es la obligatoriedad de la cátedra. Claro, la ley ya establece la obligatoriedad, la educación sexual. Pero a ustedes les gusta la Procuraduría es que sea en niños tan pequeños, de preescolar y de los primeros años. Perdóname, la ley habla de
de cursos medios. Claro, pero lo que yo te digo, Noemí, no es un tema de que le disguste o no le disguste a la Procuraduría. Nosotros estamos para defender los derechos fundamentales, nosotros no definimos las políticas públicas, nosotros no hacemos las leyes, solamente estamos diciendo la Constitución no hace que se trate a todos obligatoriamente. No todos los niños son iguales, no todas las edades son iguales. Esto me permite las preguntas que van a ser muy importantes, sí, claro, para el manejo del programa. A ver, Carlos, ¿usted por qué demandó la norma y qué lo impulsó a proponer que fuera obligatoria la cátedra sexual desde las primeras edades? Bien, lo primero es yo coordino el grupo de investigación sin embarazos en adolescentes que está conformado por un grupo interdisciplinario de estudiantes universitarios, estudiantes de bachillerato y algunos profesionales que nos asesoran. Lo segundo, creo preciso clarificar qué es la sexualidad humana, porque pienso que ahí es donde entra el desenfoque del señor procurador en sus pronunciamientos frente a la demanda. Está fuera del foco de la demanda. Quiero señalar que la sexualidad humana no está únicamente compuesta por lo coital, por lo genital. La sexualidad humana está compuesta por todas las expresiones y las formas de relacionarnos con los demás. Por lo tanto, ahí vamos a tener que entender las relaciones o las formas de relación que tenemos con los demás. Por ejemplo, la cantaleta de la histérica o la obsesividad del celoso que está a toda hora pensando que su pareja lo va a engañar, o también podemos pensar en la dependencia afectiva de la mujer que es maltratada pero se queda ahí, o la perversión del sádico que goza maltratando al otro, o el afecto y la ternura que le brindan el papá y la mamá a sus hijos, o la amistad, el colegaje o la parte erótica que se da entre la pareja. Todas esas son formas de relación y tienen que ver con expresiones de sexualidad. Ahora, si la sexualidad es tan amplia, y ya enuncié algunas de las dificultades que van a vivir o que vamos a vivir dentro de todo el trasegar como humanos, la educación para la sexualidad, por tanto, lo que pretende es incidir en la formación de aquel niño o niña, adolescente, joven o adulto, para que de alguna manera pueda interiorizar unas capacidades o de alguna manera estudiarse a sí mismo, porque la sexualidad también tiene que ver con cómo la abordamos nosotros mismos, y que de esa manera las relaciones con los demás no tengan que estar basadas en el sufrimiento, en la opresión del otro y lo demás. La educación para la sexualidad, como la está presentando el señor Procurador General de la Nación, está desenfocada desde su punto de vista, porque es que la educación sexual ya es obligatoria. Y hace unos días precisamente le recomendé al señor Procurador entonces que auscultara la ley 115 y que se fuera a los artículos 13 y el artículo 14. El artículo 13 especifica con claridad que la educación para la sexualidad tiene que ver con la formación para el respeto por el otro, para el respeto por sí mismo, la valoración del cuerpo, la afectividad, etcétera. Y que el artículo 14 dice que es obligatoria la educación para la sexualidad desde preescolar hasta grado 11. Es decir, que hablemos ahora de educación para la sexualidad en preescolar no es una novedad. Eso ya está especificado en la ley 115. Y anterior a la ley 115, la sentencia T440 vamos a darle oportunidad. Ya había especificado vamos a darle entonces obligación. Vamos a darle entonces oportunidad al doctor Balcázar. A ver, aquí hay claramente, el doctor Carlos dice que ya está básicamente la obligatoriedad. ¿Cuál es la diferencia profunda que existe en la concepción legal, que es como lo ha planteado el doctor Carlos, con la Procuraduría? Bien, lo primero es, perdóname Noemí que me permita hacer esto, pero yo quiero dejar muy claro que acá no estamos en una situación de el Estado representado por la Procuraduría contra un ciudadano o contra un grupo de ciudadanos y la postura que tienen, de ninguna manera. El contexto en el que se ha dado la discusión es una demanda de inconstitucionalidad con la cual se pretende que cambie una norma hecha por el legislador que surtió todos sus debates. En ese momento la ministra, hoy ministra de Educación, era congresista y se aprobó esta ley en el año 2007. Y este grupo de ciudadanos la está demandando porque dice que la Constitución obliga a otra cosa. Cuando estamos en el terreno de a mí me gustaría, yo pienso, ¿por qué no promovemos una política? Pero ¿por qué no hablamos más del fondo de los temas? Y yo le quisiera preguntar eso. Entonces ustedes comparten esta ley donde la educación sexual
se debe dar a los niños de educación, de elemental y de educación superior, no a los niños muy chiquitos. No, ¿o no? no, esa no es la situación. La situación es, tiene toda la razón Carlos cuando dice que efectivamente uno encuentra decretos del 94, leyes del 94, esta ley del 2007, que habla de esta obligación. Efectivamente el tema no es nuevo. ¿Cuál es el problema? Lo que ellos pretenden con la demanda es que haya esta cátedra que ya está pensada para los niños más grandes, se haga automáticamente por una decisión de la Corte Constitucional obligatoria para los niños más pequeños. Y nosotros lo que decimos es, primero, que esa obligación de equiparar así a todos los niños en todas las edades no existe ni se deriva de la Constitución. Y segundo... Perdón, yo te voy debatiendo un poco para ampliar la discusión, claro, y que los televidentes sean los que tomen opinión. Pero entonces lo que proponen con la demanda, y muchos que saben de educación, es que haya una cátedra, pero que no tiene que ser igual para los de educación media que para el niño chiquito. Es decir, para el niño chiquito se le puede llevar a través de la reproducción de las flores, de la observación de la naturaleza. Yo ahí te corrijo, Noemí. Sí, las normas, perfecto, como bien lo dijo él, ya hablan de la obligación de la educación sexual. Esta norma en particular que están demandando habla de cátedra. La norma se llama Cátedra de Educación para la Sexualidad. O sea que tendríamos una cátedra para niños de preescolar. Yo soy papá de 3 niños en edad preescolar y te puedo decir, Noemí, los niños de esas edades, sin ser ningún experto en la materia, no aprenden por cátedras, aprenden por el juego, aprenden por la experiencia. Pero eso es una forma de cátedra también. Se podría discutir, pero ahí viene el segundo punto. Hablan de cátedra, estamos en el terreno de si es obligatoria o no, y nosotros también señalamos quién la hace obligatoria, porque lo que advertíamos en nuestro concepto, y yo lo invito a Carlos y a los televidentes a que lo lean, de ninguna manera es que no puede existir educación sexual en los colegios. Eso no lo dijimos en ningún sentido y tampoco nos metimos a definir. Pero lo que ustedes dicen es que no sea obligatorio, o sea que en determinados colegios que tienen una determinada ideología o manera de ver la vida, no sea obligatoria la educación sexual para los pequeñitos. Mira, ese es un muy buen punto. Tipos de colegios. Efectivamente, tú lo señalaste al comienzo, hay colegios privados, hay colegios públicos. Hay colegios confesionales, hay colegios laicos. Pero hay colegios que tienen problemas de violencia sexual y hay colegios que no. Pero, perdón, voy a darle la palabra a Carlos. Por favor, sí. Entonces, la discusión que plantea el señor procurador es que sea liberal, que no sea obligatorio que a los niños pequeños se les dé clase de educación sexual, a los de preescolar y kinder, ¿no es cierto? Y te complemento con esto solamente, porque lo que sí dice la Constitución es que lo que sí es obligatorio es respetar el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos, incluida la educación moral. A ver, Carlos. Doctora, lo primero que yo haría es recomendarle al doctor Andrés, tal y como se lo recomendé al señor procurador, que se lean la sentencia T440 de 1992. Y que de ahí se enfoquen a las demás leyes que se desprendieron de esa orden de la Corte Constitucional sobre educación sexual. Entonces yo cito, por ejemplo, la Ley 1098, Ley de Infancia y Adolescencia, la 1453, la 1257 e incluso la 1620. Ninguna de las leyes especifica que es que a partir de tal edad sí podemos dar educación sexual. Por el contrario, la sentencia T440 del 92 de la Corte Constitucional es muy exacta y muy hermosa, porque ella especifica, mire, si bien es cierto que en el seno de la familia es donde debe partir la educación sexual, también lo es que ante la irresponsable omisión de los padres sobre este tema, las instituciones educativas deben de estar en capacidad y tienen la obligación de formar a los chicos y las chicas en este tema. Cuando hablamos, por ejemplo, y vamos a hablar únicamente del tema de abuso sexual infantil, las cifras que nosotros tomamos para apoyar la demanda de inconstitucionalidad, que son directamente proporcionadas por el ICBF, que van del 2012 al primer periodo del 2014, nos muestran que el abuso sexual es superior en cifras entre los 0 y los 12 años, más o menos en un 30%, en los niños menores de 12 años, ni siquiera, o sea, no me lo enviaron discriminado desde los 14 años como yo lo esperaba, sino discriminado de 0 a 6 años, de 6 a 12 y posterior de 12 a 18, pero resulta que a sumar de 0 a 12 años, un 30%. Una pausa y seguimos en este tema tan complejo y difícil.
y continuamos con la conversación que les voy a hablar como padres de familia. Bueno, yo creo que no hay una sola persona que no haya tenido dificultades en materia sexual de niño, de confusiones. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando iba al colegio en Medellín, había un señor que se abría la gabardina y mostraba todo, un exhibicionista. A nosotros nos dio mi papá un alfiler con que se ponía en las cachirulas para que si se nos acercaba lo chuzáramos en las partes privadas. También veo yo en estos días un niño muy simpático que a los 5 años le confesó que era gay a su mamá porque no le gustaba jugar con las niñas. Odio las niñas, no quiero a las niñas. Yo cuando tenía 14 años estaba preocupadísima porque ni me gustaban los muchachos todavía, ni la poesía, que era lo que más nos decían que era maravilloso. Mi papá con mucha inteligencia me dijo, espere que lo de los hombres no le va a durar mucho, creo yo, y lo de la poesía poco a poco le va entrando. Usted, señor procurador, ¿cómo haría con sus hijos? Olvidémonos de la posición de la Procuraduría de la demanda para evitar que sus niños, que son chiquitos, me contaba, sean acosados, sean acariciados de forma maliciosa, sean abusados. ¿Quién piensa usted que lo debería enseñar en la sociedad? ¿Los padres, los hermanos sí que educan o deseducan en el tema sexual? ¿Cómo piensa usted que el contenido, que quién les enseña, cómo evita usted que sus hijos sean abusados, pues desorientados en materia sexual? A mí me parece muy buena tu pregunta y te la agradezco, no solamente porque, como te decía, soy padre de 3 hijos, de 4, 2 y 3 meses de nacido, sino también porque yo justamente pienso que este programa debe servir para que los colombianos piensen en sus propios hijos. De hecho, la Procuraduría Delegada para la Infancia y la Adolescencia y la Familia está adelantando una investigación en este momento, un estudio de cara a ver qué tanta la participación de las familias en el diseño de las políticas públicas sobre este tema. Porque efectivamente... Perdóneme, le pregunto, porque es que vamos a lo práctico. ¿Qué hace usted, por ejemplo, en la vida de hoy? Es normal que un hijo suyo tenga un compañerito que es hijo de una pareja de unos homosexuales o de unas lesbianas, para que no haya discriminación con ese niño. Que el colegio y usted, padre de familia, ¿qué actitud frente a ese hecho le parece que debe haber? Bueno, yo te digo, uno toma muchas medidas y pienso que todos pueden tomar medidas diferentes y también hay que respetar la libertad. Y no voy a decir que mi ejemplo es el modelo perfecto, ni más faltaba. Pero pienso primero estar presentes. Mi esposa está con los hijos 100%, es parte de la opción que hemos hecho como familia. Yo también trato de pasar el mayor tiempo posible con mis hijos. Los tenemos en un jardín que nosotros conocemos, que conocemos a los profesores. ¿Pero usted cómo le enseña las diferentes formas de familia? Y yo le enseño a mis hijos, hoy en día, yo les enseño a mis hijos y pienso que en un sentido basta con eso, en el ambiente que tenemos, el ejemplo que tenemos, con decirles, por ejemplo, nadie te puede tocar ahí. ¿Cierto? Eso, y pienso, ahí es donde nadie te puede tocar las partes íntimas, nadie te puede tocar el pipí, le puedo decir a mis hijos, todos son hombres, y les puedo decir eso y pienso que en este momento eso es suficiente, además de estar presente, ver con quién están, ¿verdad? Y pienso que ¿Y lo de las familias? Pienso que eso es una discusión, por ejemplo, que si se va a dar en el colegio me gustaría estar presente y saber estar, pero incluso te puedo decir en esta ocasión, para mí resulta personalmente, como me estás preguntando completamente a título personal, muy preocupante que el proyecto de política pública que prepara en este momento el Ministerio de Interior y de Educación señale que es discriminatorio presentar cualquier tipo de familia como mejor que otro. Porque yo pienso, en un sentido, todas las familias nos presentamos a nuestros hijos como el mejor modelo. Pero no discrimina, es decir, si tú le dices a tus hijos que tu modelo de familia es mejor, el niño que viene de una familia diferente, de separados o de lesbianas, o que lo crían los abuelos de familias distintas, no sería sujeto de bullying, de burlas. No habría otra forma. De todas maneras, pasémosle la pregunta a Carlos, que tiene 2 hijos. Ya más o menos nos dijo sobre usted cómo pensaría que la sociedad, los padres, el colegio, podrían en la práctica
evitar el abuso infantil, que es parte de su investigación, y evitar la discriminación de los niños, pues en materia de familias y todos estos temas que estamos hablando? Lo primero que quiero señalar es que se mire cómo el argumento del delegado de la Procuraduría está enfocado básicamente en la discriminación. Entonces, ¿vamos a discriminar o a permitir que se discrimine frente a un tema tan vital como la educación sexual? Si el niño es de un colegio confesional, entonces si la sociedad de allá, si ese grupo familiar o de docentes decide que no lo necesita, esos niños no tendrían educación para la sexualidad, los de este lado sí. Lo segundo, pues miren la crítica que acaba de plantear. Lo que quiere decirnos el señor delegado de la Procuraduría es que existen familias que son mejores que otras. ¿Cuáles son las familias mejores que otras? Las nucleares, la donde hay únicamente un papá y una mamá, ¿y qué tal si son separados? O si son familias compuestas, o como ya está autorizado y como suele suceder, donde son dos las mamás o dos los papás. Usted lo planteaba, doctora Noemí, no podemos discriminar. De otro lado, es que existen unos padres ideales y tenemos los padres que existen. Los padres ideales son los que, como el señor procurador, están ahí para orientar a sus hijos, que por el tipo de trabajo que tienen pueden pasar tiempo con esos hijos, porque la capacidad académica del doctor le permite y la de su esposa también abordar los temas con naturalidad. Entonces, perfecto. Pero yo invitaría al doctor Andrés a que se dirija a las comisarías de familia y revise cuál es el tipo de familias que tenemos en las comunas y en los barrios más críticos de las grandes ciudades y en el campo. Son familias que están conformadas únicamente por la mamá con 3 o 4 hijos porque el papá no existe. O porque no tiene una capacidad académica para trabajar el tema. Esas son las sociedades que nosotros atendemos como profesores. Profesor Carlos, doctora. Doctor Carlos, la realidad del mundo de hoy es complejísimo. La mujer accedió al trabajo, el hombre normalmente no tiene tiempo, pues los medios de comunicación, el acceso de los niños a la tecnología les pone toda clase de alternativas de conocimiento de una u otra manera, pero ¿cuáles serían y cómo serían esos profesores de cátedra de sexualidad? Es decir, ¿a usted le gustaría que su niño chiquito, porque el otro ya está hecho, ¿no? Me dijo que tenía un hijo de 18 años y otro de 5, de 8. 8. ¿Qué tipo de profesor le gustaría a usted para su niño de 8 años y qué contenido sobre educación sexual? Lo otro de la parte cívica, de la parte de derechos y obligaciones, que a veces se habla solo de derechos, y desde chiquitos hay que enseñarles también de obligaciones. ¿Usted cuál sería el profesor, el maestro ideal de esa cátedra de sexualidad? Lo primero que quiero indicar es que es una clase donde se aborda la educación para la sexualidad. Lo primero, a las clases llegan los niños con las preguntas, quiera usted o no quiera, porque vieron a los papás teniendo relaciones sexuales, porque el internet, porque la televisión, el hermano, otro niño le contó y llega la pregunta. Así que lo que plantea la Procuraduría es que cuando ese niño me traiga la pregunta, como mi colegio no quiso aceptar la educación sexual, yo le tengo que decir a ese niño de primero, de segundo, de preescolar, qué pena, ese tema aquí no se toca. Eso es lo que está planteando entonces la Procuraduría. Yo le pregunto a usted, Carlos, le estoy preguntando no qué piensa la Procuraduría, sino qué profesor y con qué contenido le gustaría a usted que educaran a su niño de 8 años. Como se está haciendo en este momento y como lo plantea el Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía. Y como lo plantea la Ley 115, de acuerdo con la edad, de acuerdo con sus capacidades cognitivas, psicológicas y sus necesidades. Entonces, si un niño de preescolar me pregunta a mí qué es hacer el amor, yo no puedo sacarle el Kama Sutra. Tengo que dar una explicación de acuerdo a la edad y a las necesidades, porque debo de responder esa pregunta que de todas formas quedará en el aire, así yo como docente no la responda, el tema él lo va a ventilar con los otros niños. Ahora, aquí es donde viene el objeto de la demanda. Permítame preguntarle al procurador sobre su respuesta, que yo particularmente lo último que usted ha dicho lo comparto, es decir, de acuerdo con la edad, de acuerdo con la circunstancia, todo es relativo y debe ser pues formación. ¿Usted no cree que cuando un niño empieza a hacer preguntas,
el colegio tiene que ir, el profesor preparado para respondérselo de tal forma que el niño tenga el conocimiento acorde con su edad y que no vaya a ser traumático como hubo en tantas épocas pues oscurantistas que claro, mira, a mí me parece muy bien lo que dice Carlos y lo que tú me preguntas, porque yo pienso, Carlos, y lo invito a que no planteemos una polarización que no existe. Carlos insiste en decir la Procuraduría quiere, la Procuraduría quiere, la Procuraduría. Volvemos al punto, no me voy a quedar ahí, pero la Procuraduría no fue la que hizo la demanda ni la que hizo la ley. Nosotros simplemente estamos opinando que está bien. Pero ahora, frente a esta discusión, yo estoy de acuerdo con lo que Carlos está diciendo. Yo pienso, y creo que también esa es la postura del procurador, no hablo en nombre de él, pero pienso que la postura de la Procuraduría es, primero, hacer cumplir la ley, le estamos haciendo seguimiento, involucrar a las familias en las políticas públicas, porque lo que él dice demuestra lo complejo que es este tema, cómo influye, cómo está la familia. Y la política pública tiene que pensar en la familia y todavía estamos esperando una política pública sobre familia. Tenemos que ver el tema de los medios de comunicación que tú señalas, cómo influyen los medios de comunicación. Hay que involucrar a los papás, ver por qué nos involucran o los que sí quieren, ver qué funciona. Mira, yo te comparto, en los últimos meses hemos tenido en la Procuraduría muchísimos, no me atrevo a dar una cifra, pero decenas de papás, de rectores, de comunidades educativas preocupadas por esta materia y, por ejemplo, nos cuentan, yo soy rector de un colegio hace 20 años o 30 años y yo no tengo estos problemas en el colegio, o los tengo, los trabajo así y mis números son muy positivos. Entonces, pero perdón, procurador, frente, por ejemplo, a las cifras que da Carlos de acoso, que son gravísimas y para todos son un problema. Y de muchos papás ajenos, no formados, no preparados, es tan difícil el tema. Así es. Pues tiene que entrar a suplir, digamos, la sociedad, ojalá colegios y profesores debidamente preparados para que con gradualidad y delicadeza se vaya dando el conocimiento que se necesite para evitar el abuso, para no tener problemas de que el placer es pecado, que eso es tan traumático también. Entonces, frente a lo del acoso, usted me decía que a su hijo le decía, cualquiera que te vaya a tocar es malo, ¿no? Sí, más o menos, sí. Más o menos, bueno, las partes privadas. Pero muchas veces para llegar a ese lado, pues también puede haber sugestiones de otra y provocaciones de otra índole. La sexualidad, el erotismo, la pornografía no siempre arrancan por una caricia, digamos, como estábamos diciendo. Yo creo que es muy profundo, muy delicado y muy abusivo. Es que la autoridad puede usar mucho. Pero justamente como es tan complejo, yo también me pregunto, al menos a título personal, si es que los niños están abandonados por sus padres, si es que hay un abusador en la familia, como pasa en la mayoría de los casos de abuso, o en el colegio en donde están, ¿será que basta con que el niño reciba una cátedra o una enseñanza o un contenido? ¿Será que basta con eso? Vamos a hacer una pausa y yo creo que terminamos para el aperitivo del final. No basta, pero sí es mejor saber algo que no saber nada. De acuerdo. Hacemos la pausa. Uno de los recuerdos más bellos que yo tengo de infancia es cuando me llevaban a ver parir una vaca, que es precioso ver nacer un ternerito. ¿A usted le parece que una cátedra en que la naturaleza fuera parte de la educación sexual y ver todo, pues la naturaleza, las matas, los animales, todo, sería bueno o malo? Me parece buenísimo. Mis hijos van a la finca de mi papá y ven también eso. Y eso es una cátedra. Y me parece, claro, pero tengo que aceptar que no podemos generalizar esto en teoría, sino hay que pensar, bueno, ¿y eso con quién lo van a hacer? Esa persona para mí como padre de familia me da confianza, ¿qué les va a mostrar? ¿Qué les va a explicar? Y no se puede simplemente suponer que porque existe ya es bueno, porque hay que ver con quién. Doctor Carlos, ¿usted qué opina? Ya para concluir, tenemos 10 segundos y el tema es inagotable, complejo e importante. Doctora, se nos escapó la pregunta del por qué una cátedra y no la educación como está. Lo que sucede es que en este momento la educación sexual es una utopía de manera transversal como se está planteando. De hecho, apenas hay una cobertura del 17% en el país. Una cátedra sería darle un estatuto
a la educación sexual para que no se la sigan pasando por la galleta a los profesores, porque se critica la educación sexual, pero ¿cuál educación sexual si no se está dando en el país? El informe del Ministerio de Educación indica que únicamente hay esa cobertura, 17%, y que tiende a decrecer. Ahora, ¿quién es el indicado para dar educación sexual? Ese también es el centro de la demanda. A los docentes no se les está capacitando en ese tema, y la demanda precisamente lo que busca es darle un estatuto a la educación sexual para que los docentes tengan que recibir una capacitación y tengamos posibilidades de mejorar lo que se está ofertando en los colegios frente al tema. Desafortunadamente, y de verdad que lo lamento, se nos acabó el tiempo. Yo creo que este es un tema que va a dar para muchísimo, porque no es un tema que podamos meter en un pensum y pensar que en un estatuto cabe todo. Cada niño es diferente. Las preguntas hay veces saben más que nosotros, y el mundo de hoy con la tecnología, el acceso a tantas posibilidades de conocimiento hace muy difícil el tema, que no está agotado. Les agradezco muchísimo tanto al doctor Carlos como al señor procurador auxiliar el apoyo que nos dan para la reflexión, y el debate está abierto, y qué bueno que se esté dando para que reflexionemos padres, educadores, los mismos niños tienen mucho para decir. Muchas gracias. Muchas gracias.